Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta recta final del estudio de la lección en esta semana, hemos estado estudiando este tema también muy importante que se titula David y Saúl. Y hemos visto muchos aspectos importantes que tal vez habíamos pasado por alto en estos estudios anteriormente. Pues todos conocemos la historia de David y de Saúl, pero hay aspectos muy importantes que hemos estado aprendiendo. Pero ahora quiero que recordemos un texto que pues estoy seguro que tú ya te lo sabes de memoria, pero vamos a repetirlo una vez más. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 27, y allí vamos a leer el verso número 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Con este pensamiento, quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud, por permitirnos encontrar una vez más para estudiar su palabra. Y ahora queremos pedir que nos ayude con su buen espíritu para que la palabra de verdad sea grabada en nuestro corazón. Quede con nosotros aquí, con aquellos que nos escuchan también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y el día de hoy vamos a hablar sobre este tópico muy interesante que se titula Esperanza en medio de la tormenta. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a diferencia de Saúl, ¿cómo podemos inspirarnos por la actitud de David en el desierto, incluso en sus tiempos más descorazonadores? Esto es, Saúl se fue complicando la vida cada vez más y a diferencia de Saúl, David pues tuvo momentos muy difíciles también, pero actuó de una manera diferente. Así que vamos a ver cómo podemos tener ánimo, aún en los momentos más difíciles, inspirándonos en la vida de David y lo que él hablaba o lo que él hacía. Muy bien, eso lo vamos a buscar pues en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 27, verso del 1 al verso 3. Leamos lo que dice allí. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. David no tenía temor, pues confiaba plenamente en Dios. Así que él no tenía temor de lo que podía hacer el hombre, según escribió. Dios era su fortaleza y no tenía temor, aunque acamparan alrededor de él. Y esto no era apenas de una forma metafórica o una forma poética de decirlo. Esto ocurrió en realidad en su vida. Muchas veces estuvo rodeado de sus enemigos que iban a destruirlo. Y él no tenía temor y Dios lo libraba. Pero todavía hay más en la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 59, y allí vamos a leer el verso 1 al 3 y después el verso número 17. Veamos lo que nos dice allí. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío.
Sálvame de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque están acechando mi vida. Hombres fuertes se juntaron contra mí, no por falta mía ni pecado mío, oh Eterno, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres el Dios de mi refugio, mi amante Dios. Cuando David fue perseguido, él seguía confiando en Dios, aunque se juntaban contra él varios, tratando de destruirlo. Él huyó muchas veces por su vida, pero él confiaba completamente en Dios. A diferencia de Saúl, ¿nos damos cuenta? En este aspecto de la vida de David, él escribió lo que él estaba viviendo. Pero vamos a avanzar un poco más y dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco más. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el Espíritu de Profecía, en el tomo 1, en la página 387. Y nos dice así. David compuso muchos de los salmos en el desierto, al cual se vio obligado a huir por seguridad. Mientras David pasaba así por severas pruebas y dificultades, manifestó una confianza inquebrantable en Dios y estaba especialmente imbuido de su espíritu al componer sus cánticos que relatan sus peligros y liberaciones, atribuyendo alabanza y gloria a Dios, su misericordioso preservador. En estos salmos se ve un espíritu de fervor, devoción y santidad. En el momento de dificultad, por eso muchas personas cuando se encuentran en dificultades, tienen temor, temen por su vida, recurren a los salmos. Entonces es que los salmos me da paz, me da confianza. Claro, porque no son inventados de algo en ficción. Fueron las vivencias de David estando en peligro, en persecución y manifestando su confianza en Dios. Esa misma confianza que nosotros podemos manifestar al encontrarnos en las mismas condiciones. Las palabras son justamente adecuadas porque eran palabras de una realidad que estaba viviendo David. ¿Nos damos cuenta? Pero avancemos un poco más y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué esperanza animó el corazón de David en la cueva? ¿Y cómo puede esta esperanza reflejarse también en nuestra vida? Entonces, mientras David era perseguido, estaba huyendo de un lugar a otro, estaba en una cueva, algo le animó. Tenía él una esperanza. ¿Pero qué fue esto? Y cuando nos encontremos en situaciones similares, ¿será posible que nosotros encontremos también el mismo ánimo? Bueno, primero analicemos cuál fue esa esperanza. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 142. Y allí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 7. Con mi voz clamo al Eterno, con mi voz pido misericordia al Señor. Ante Él vierto mi queja, ante Él cuento mi angustia. Cuando mi espíritu se angustia dentro de mí, tú conoces mi senda. En el camino en que ando, me escondieron lazo. Mira a mi derecha y observa, no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ninguno se interesa en mi vida. A ti clamo, oh Eterno, y digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Líbrame de la cárcel, para que alabe tu nombre. Entonces me rodearán los justos, porque tú
me tratarás generosamente. Esta oración o este canto lo compuso estando en la cueva y se encontraba justamente en esas condiciones. Su vida corría peligro, parecía que lo alcanzaban, parecía que lo iban a destruir. Así que entonces se encontraba en una situación muy difícil. Pero no podía ir a los demás porque no había quien lo ayudara en la tierra. Así que él dijo y exclamó de esta manera: delante de ti manifestaré mi angustia. ¿Se da cuenta? Y él dijo: no tengo refugio, no hay quien se interese de mi vida. Pero todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora aquí. En el Salmo capítulo 31, allí vamos a leer los versos 23 y los versos 24. Mira lo que dice: amad al Señor vosotros, sus santos. Él guarda a los fieles y retribuye con creces al soberbio. Esforzaos todos los que esperáis en el Eterno, y aliéntese vuestro corazón. Así que entonces David confiaba en que Dios guardaba a los fieles, Dios protegía a los fieles. Así que si esperas en Jehová y tienes alguna dificultad, tienes que esforzarte, porque Dios está allí para cuidarnos, para ayudarnos. Muchas veces no podemos recurrir a las personas. Tenemos que recurrir directamente a Dios y estar con Dios y creer que Él nos puede ayudar. Muchas veces nos vemos en una aflicción tan severa, pero esta esperanza de que Dios guarda a los fieles, de que Dios preserva a los fieles, animó a David, estando en una situación muy complicada. Pero vayamos a leer lo que nos dice el Espíritu Profecía sobre estos asuntos. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 3, en la página 1161. Y dice de esta forma: no debéis sorprenderos si no es placentero todo lo que hay en el camino hacia el cielo. Avanzad diariamente pronunciando la oración de David. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. En todos los caminos de la vida hay peligros, pero estamos seguros si seguimos donde el Maestro nos guía, confiando en aquel cuya voz oímos que nos dice: sígueme. Entonces nosotros no debemos sorprendernos cuando nos encontramos en las dificultades, hermano. Tal vez estás pasando por una dificultad. Tal vez estás pasando por una severa prueba. Pero si el Señor te ha guiado hasta allí, si el Señor se ha manifestado en tu vida, estamos seguros que no nos va a extraviar, no nos va a dejar a medio camino. Él dice que debe seguirle. Y así como David confió en Dios en los momentos aún más difíciles, nosotros tenemos la oportunidad de creer también en Dios, de confiar, no importa cuál sea la situación. Dios no permite que seamos probados más de aquello que podemos soportar. Así que no importa la situación que vivas, confía en Dios y Dios nos dará la respuesta a todas las dificultades. Que Dios nos pueda bendecir. Quiero concluir con una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana agradecemos por su palabra, queremos agradecer por todas las bendiciones que nos da. Queremos pedir que nos ayude cada día. Pedimos que nos guarde de todos los peligros, agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros. Y ahora que hemos estudiado su palabra, queremos pedir que nos ayude a confiar plenamente en Jesús, para que podamos vivir confiados. Quede con nosotros, con aquellos que nos escuchan y nos ven. Quiera darnos su buen espíritu para cada día. Pedimos todo esto sin merecer nada,
Pero todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues por esta semana hemos concluido nuestro estudio, pero vamos a continuar la siguiente. Recuerda que si estos materiales son de bendición para tu vida, no te olvides en compartirlos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal también. Y recuerda que estaremos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.